precisamente la predicación de hoy, ¿verdad?, va a estar enfocada, ¿verdad?, en los dones de sanidades. Vamos a verla, ¿verdad?, y a quiénes son dados, ¿verdad?, y cómo son repartidos, y cómo es que, ¿verdad?, acarrea ese don, ¿verdad?, tantas cosas y que nos lleva a hacer muchas cosas que nosotros a veces, ¿verdad?, no las entendemos. En la primera de Corintios, gloria a Dios, capítulo número 12, verso número 7. Vamos a darle una repasada, ¿verdad?, al texto. Ya la explicación, ¿verdad?, quizás ya no venga como la vez pasada. Lo que Dios nos enseñe. Dice en el verso número 7. Vamos a leer hasta el versículo número 9. Dice: Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y es de lo que vamos hoy a hablar. Ya estuvimos hablando, ¿verdad?, de la palabra de sabiduría, estuvimos hablando de la palabra de ciencia, de esos dones, hablamos también del don de fe, y hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de el don, o los dones, mejor dicho, de sanidades. Voy a volver a leerlo, pero tomado, ¿verdad?, de una versión más parafraseada, más entendible, para que lo podamos entender, hermanos, los que somos parte, ¿verdad?, de la iglesia de Dios. Dios ha llamado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros para hacer un beneficio, aún entre nosotros mismos. Dios obra, como mencionaban los hermanos, ¿verdad?, la hermana, cuando alguien tiene confianza en que Dios puede hacerlo. Habiendo confianza en ambos lados, ¿verdad?, tanto en quien lo hace como en quien espera recibir una sanidad, Dios obra, porque hay un acuerdo, y es lo que a Dios le gusta que haya entre nosotros, y sobre todo, ¿verdad?, si es en su palabra. El verso 7 al 9 lo voy a leer en esa versión. Yo aquí entiendo, ¿verdad?, que esto de los dones o estos mensajes que se están dando es para un discipulado, hermano. Nosotros somos discípulos, pero dentro de ese discipulado nosotros debemos aprender esto, porque usted se fija en el versículo 1 de este capítulo, dice: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces, esto es para que nosotros, como iglesia de Dios, no lo ignoremos. Pero no es nada más para recibir, sino que usted puede tener, ¿verdad?, algún don de esos 9 que manifiesta o que habla, mejor dicho, la Biblia. Aquí vamos apenas en el cuarto. Hemos hablado el 1, ¿verdad?, que es la profecía, la sabiduría, el 2, ¿verdad?, la ciencia, el tercero, que es la fe. Ahora vamos a hablar del cuarto. Ya lo leí y lo voy a releer, ¿verdad?, pero en otra versión que dice así:
el Espíritu Santo despliega el poder de Dios a través de cada uno de nosotros para ayudar a la iglesia entera, según el versículo 7. El verso 8 dice: a unos el Espíritu capacita para impartir consejos sabios. Ahí está la palabra de sabiduría. A otros tienen el don de estudiar y enseñar, y es el mismo Espíritu que lo ha dado. Hablando ya, ¿verdad?, del don de la ciencia. Verso 9: y a unos da fe extraordinaria, y a otros, ahí menciona y dice, poder para sanar. Qué bonito ese don, ¿verdad? Yo creo que hace mucha falta. Todos los dones son esenciales, todos los dones hacen falta, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad?, que algunos de nosotros, yo me puedo contar entre ellos porque tengo la confianza, ¿verdad?, en lo que Dios me ha dado. Yo sé lo que Dios me ha dado, no para jactancia, no, sino para provecho, ¿verdad?, para poder ser útil en la obra de Dios. Ni tampoco voy a decir lo que Dios me ha dado, ¿verdad? La manifestación debe de verse en cada uno de nosotros, si es que nosotros tenemos un don, si estamos capacitados, vaya, para estas cosas. Y yo le llamaba esto discipulado. Ahí en ese versículo 9, cuando la palabra habla, ¿verdad?, y menciona dones de sanidades, aparece ahí una palabra griega, iama, que viene siendo lo mismo que curar. O sea, podemos tomarlo como el efecto de la sanidad. Hay un efecto, y el efecto se siente. Cuando Dios sana, el efecto, ¿verdad?, cuando opera, se siente. No es, ¿verdad?, una oración fría, no es una oración, ¿verdad?, podemos decir repetitiva, no es una oración, ¿verdad?, nada más de palabras, sino como se mencionaba, ¿verdad?, como cuando mencionaban al principiar el culto: alabad al Señor, naciones todas, alabadle, porque ha extendido sobre nosotros su misericordia. En esto tenemos que estar conscientes, ya tocando, ¿verdad?, el punto del discipulado, vaya, conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero podemos tenerlo, pero qué mejor es entender lo que nosotros tenemos, entender lo que nosotros, el Señor, ha dado. El efecto, el resultado de una cosa, eso es efecto, es el resultado de una cosa, es la consecuencia. Eso es, hermano, la consecuencia. Y qué bonito es ese don. Y nosotros, ¿verdad?, pues vamos a verlo poco a poco, ¿verdad? Cuando dice despliega, Dios extiende, despliega, da. Dios no es un Dios cerrado, Dios extiende, pero todo está, ¿verdad?, en que nosotros pongamos atención y nosotros, ¿verdad?, captemos lo que Dios nos quiere dar, o lo que Dios nos ha dado y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso el versículo 7, ¿verdad?, en mi Biblia dice: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho o para el bien común. Nosotros somos una comunidad, vivimos en una comunidad, estamos en el mundo, ¿verdad?, que es una comunidad, que no vamos a ser cerrados y únicamente en la iglesia vamos a ejercerlo, lo vamos a ejercer, ¿verdad?, donde veamos que está ahí la necesidad. En el libro de San Mateo, capítulo número 10, vamos a volver a tocar los textos. Mire, aquí vamos a ver unas cosas muy interesantes.
capítulo número 10 del libro de San Mateo. Ahorita en el verso número 8 vamos a ver, o sea, puedo yo decir lo que conlleva ese don, llevar es acarrear, lo que conlleva. Cuando viene ese don, cuando vienen los dones al hijo, a la hija de Dios, al miembro vaya del cuerpo del Señor, dice el versículo número 1. No, vamos a leer desde el versículo número 5. Vamos a tratar de resumir las cosas para irnos con más tiempo. Dice el verso 5. Está hablando de los apóstoles. Dice: a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento. Mandamiento es un encargo. Ese es un mandamiento, es un encargo, hermano. Dice, a los cuales encargó, dice el verso número 5, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando dice, ¿verdad?, el verso 6, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el encargo de Jesús no se debía, ¿verdad?, a prejuicios. Alcanzo yo a ver esto aquí en el texto. Ni era, ¿verdad?, perpetuar. Pero yo alcanzo a ver que era el mensaje del reino del cual los judíos eran los herederos. Por eso va y dice, ¿verdad?, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego sigue diciendo el verso 7: y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjese, vamos a ver aquí, como mencionaba yo, lo que conlleva ese don. Cuando dice, ¿verdad?, el texto: sanad enfermos, es lo primero que pone allí. Y luego dice enseguida: limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias o de gratis recibisteis, dad de gratis. Oiga, una gente consciente de lo que Dios le ha dado, ¿verdad?, y entendiendo el programa de Dios, entendiendo, ¿verdad?, también la dependencia de Dios, es alguien que no va a cobrar, ¿verdad?, por un favor que se le pide, ¿verdad?, y que tiene a la mano, vaya, que tiene la confianza de que Dios va a respaldar, ¿verdad?, para cuando usted ora por alguien, por una enfermedad, vaya, por un leproso, y como dice el texto, ¿verdad?, para levantar un muerto. Porque ahorita vamos a ver las cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que conlleva ese don de la sanidad? ¿Cómo conlleva a efectuar tantas cosas? Cuando viene la confianza en Dios y luego aún a echar fuera demonios. Hay veces que la gente piensa, ¿verdad?, que todo cuando se ora por ellos, nomás porque se desvanecen, hermano, piensan que ya quedaron libres o que ya quedaron sanados. Y más bien lo que alcanzo yo a ver es que la gente queda libre, porque a veces se levantan ahí quizás libres pero no sanos. Cuando se enfoca realmente, ¿verdad?, en el favor que se pide o en lo que se ve, cuando se enfoca, ¿verdad?, usted sana porque Dios así lo permite. Usted no es el sanador, perdón, la imposición de sus manos, ahí es donde Dios transmite la sanidad. Ahí es donde Dios transmite la liberación. Ahí es donde Dios transmite, ¿verdad?, ese poder, vaya, para sanar. El texto número 8 lo menciona: sanad enfermos. Ahí la palabra sanar
El griego es desarapeuo. Se refiere a aliviar de enfermedad, curar. Oiga, qué bonito ese don. Aliviar de enfermedad, curar. Cuando habla de limpiar a los leprosos, ahí es una palabra katsarizó, para purificar, para desaparecer. Oiga, la enfermedad también es una lepra. ¿Sí? Y también, por eso estoy yo mencionando, ¿verdad?, cómo conlleva ese don, ¿verdad?, cómo acarrea ese tipo de enfermedades. Dice el texto, ¿verdad?, limpiad leprosos. Casarizo o catsarizó, igual a purificar. Y luego enseguida dice, resucitad muertos. Ahí la palabra griega es para levantar muertos. No sé cuántos tendrán la experiencia, ¿verdad?, de ver que resucite un muerto. ¿Tendremos la experiencia de ver un muerto resucitar? Yo le puedo preguntar, ¿verdad?, a la hermana Chayo, ¿verdad?, un día en una experiencia, ¿verdad?, que tuvimos y la vimos con nuestros propios ojos, cómo Dios levantó. Nos quedamos sorprendidos, pero son parte, ¿verdad?, de las experiencias de un ministerio de Dios. El ministerio de Dios es para ejecutarlo, es para obedecerlo, es para tener la confianza de que Dios puede hacerlo, y Dios lo hace cuando se clama. Y hay otra palabra ahí, echad fuera demonios, sacad, expulsar demonios, echar fuera demonios. ¿Cuántas cosas, verdad, no hemos visto, verdad, en una vida de 30 y tantos años de experiencia ya sirviendo al Señor, ¿verdad? Y que fue, fíjese, lo primero al principio de nuestra conversión es lo que más veíamos. Sanidades, veíamos expulsiones de demonios. Era un trabajo de diario, hermano, de diario, porque de diario a hospitales, ¿verdad?, a diferentes partes, y ese trabajo se veía. A veces no se ve en el pueblo porque el pueblo no trabaja. A veces no se ve porque no se va a esos lugares. Y no se va a veces a esos lugares porque no se tiene confianza, ¿verdad?, ni siquiera para que Dios pueda efectuar, ¿verdad?, una sanidad. Tantas cosas que se ven, ¿verdad?, que como lo menciono, ¿verdad?, mencionar una por una ya sería mucho, ¿verdad?, pero Dios hace muchas cosas. Ese poder se lo dio, ¿verdad?, a estos hombres, de echar fuera demonios, de expulsarlos. De ahí conlleva ese don, ¿verdad?, hacer todas esas cosas. En el libro de los Hechos, capítulo número 5, dice el versículo número 12. Voy a tratar de tomar los textos como son en el escrito, ¿verdad?, en la copia del original, aunque aquí están en una, dan para allá, pero vamos a ver el versículo 12, dice: y por las manos de los apóstoles, quizás alguna versión diga mediante las manos. Las manos, hermano, es un medio que Dios usa. Es un medio que Dios usa, ¿verdad?, para transmitir la sanidad, para que fluya la sanidad de Dios, dice. Y mediante las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios. ¿En dónde? En el pueblo. Oiga, somos un pueblo donde deben de verse, ¿verdad?, estas cosas.
Dice, eran hechos muchos milagros. Ahí está para milagro señales. Prodigios, ahí para prodigios está maravillas, eso es. Y maravillas en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Oiga, qué bonito es cuando se está unánime, se está en una misma mente, se está en un mismo parecer, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en armonía. Mi versión dice en uno o unánimes, que es lo mismo. Y luego sigue diciendo el texto, menciona y dice, y de los otros, ¿quiénes eran, verdad? Los otros, aquellos incrédulos, ¿verdad? Esos eran los otros, los demás. Se está refiriendo a los religiosos, hermano, aquellos que no creen y que pueden estar por ahí. Esos que no creen. Cuando dice y de los otros, se está refiriendo quizás a una Biblia y diga y de los demás. Y la nota marginal menciona y dice y de los religiosos. Dice el texto, y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo del Señor los alababa grandemente. A una persona se le puede alabar, a una persona no se le puede ni se le debe adorar. El único que está para la adoración es Dios. Alguna persona puede ser alabada por sus hechos. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. Y aquí está hablando que estaban alabándolos. O sea, alabar es reconocer, ¿verdad? Lo que ellos hacen. Adorar es por lo que es a Dios. Y aquí estaban reconociendo lo que ellos hacían. Alababan, reconocían lo que ellos estaban haciendo. Dice el texto, dice de esta manera. Y los que creían en el Señor se aumentaban en gran número. Tanto, verso 14, y los que creían en el Señor se aumentaban más. Y a veces ni creyendo o diciendo creer en el Señor, se aumenta más la obra. Se aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que echaban los enfermos por las calles, los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Qué virtud tan grande, qué manifestación de la virtud de Dios. Ya no nada más, ya no era tocarlos nada más, sino aún, ¿verdad? La virtud que salía de aquel hombre, la pura sombra de él. Yo recuerdo, y no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Una vez estando un hermano, amigo mío, predicando, ¿verdad? Estaba predicando, ¿verdad? También estaba predicando de la sanidad. Y estaba el foco, así la luz, y estaba otra acá, y así le daba al hermano, la sombra al hermano daba así. Y pasó una mujer necesitada, afligida, para que orara por ella, y ya no alcanzó a llegar. En cuanto topó ahí con la sombra, ¡pum!, cayó para el suelo, se levantó sana. Y no en cualquiera sucede eso. No en cualquiera. ¿Cuándo llegaremos nosotros, verdad, al nivel, vaya, al nivel? A veces nosotros pensamos que el nivel de un ministerio con otro, o alcanzar el nivel, es con conocer mucha Biblia, entender muchas cosas. A veces ni siquiera la experiencia hay, hermano. Y aquí estoy hablando de una experiencia, ¿verdad?, con Dios, de una confianza con Dios. Y sigue diciendo el texto, dice 16, y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y lo que dice,
los cuales todos eran curados o todos eran sanados. Vuelvo a repetir lo que conlleva, hermano. Porque aquí se está viendo, ¿ve? Los milagros, se están viendo las señales. Esas son los milagros. Esas son, ¿verdad?, las señales. Y estas son, ¿verdad?, para sanidades, ¿verdad?, para liberaciones, hermano. Son milagros que Dios efectúa. Un milagro es porque no está operando, ¿verdad?, la medicina. Está operando el Espíritu de Dios. Quiere decir que la medicina de Dios, que es el Espíritu de Dios, es sobre esta medicina. Esta medicina tiene un límite. Hay gente que ha sido desahuciada porque ya no la hallan, ya no saben lo que tiene, ¿verdad? O le han hecho toda la lucha. Pero muchas de las veces son espíritus de enfermedad. Y esos van a salir. Porque no nada más, ¿verdad?, está el don para una sanidad física, vaya, sino que también opera, ¿verdad?, para una sanidad espiritual. Recuerda aquella mujer en el libro de San Lucas, en el capítulo 13, me parece, ¿verdad?, que dice que había una mujer que aún no se podía enestar o enderezar. Cuando llega el Señor le dice: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y la mujer se enderezó. Estaba jorobada. Era una mujer jorobada y salió el espíritu. Dice la Biblia que salió aquel espíritu y la mujer se enderezó. Como también cuando acercaron a aquel mudo, el Señor oró por él, salió el espíritu y la Biblia dice que aquel habló. Entonces, ese es un don precioso, un don muy valioso. A veces buscamos la pura letra, la pura sabiduría. No, hermano. Eso nos va a llevar a ser gente hinchada, a ser gente que nos creemos. No, hermano, en sencillez de Dios se hacen las cosas. No es grande el que se alaba a sí mismo, sino el que Dios alaba. Pero estamos viendo, ¿verdad?, que hay que reconocer. La Biblia lo dice, aquellos hombres, le dice, los cuales todos eran curados o todos eran sanados. Capítulo número 9, de aquí mismo. Puede darle gloria a Dios con toda la libertad. Verso número 32. Vamos a ver aquí dos casos, ¿verdad? Uno de una sanidad y uno más de una resurrección, que es una experiencia parecida, así, acabando de fallecer una persona, una experiencia parecida a la que nosotros conocimos, a la que vamos a ver esta. Dice el verso 32, dice: y aconteció que Pedro, andándolos a todos, o pasando por todos los lugares, que es lo mismo, se trata de un trabajo, vino también a los santos que habitaban en Lida. Halló ahí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo Pedro, fíjese la confianza, hermano: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y luego se levantó. Alguna versión a decir, al instante se levantó. Oiga, creyó, tuvo confianza en lo que se le estaba diciendo. Jesucristo te sana, amén que me sana. Así me imagino a este hombre. Jesucristo te sana, me sanará. Mejor pido la oración de acá. Ya estoy a pídele y pídela seguido, pero nunca estoy yo en una reunión de oración. Nunca paso al frente a que oren por mí. Siempre estoy pidiendo y pide, no nada más para mí. Soy muy bueno a veces hasta pedir por otros.
hacemos unas listas que parecen cartas. Aquí está. No, confianza como este hombre, y simplemente también confianza en el que oró por él. Por eso mire, dice el verso número 33, 34, y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, hazte tu cama. Y luego se levantó. Fíjese lo que dicen los otros versículos, el 35. Y viéronle todos los que habitaban en Lida y en Sarona. ¿Y qué sucedió? ¿Qué trajo aquello? ¿Qué provecho? Y se convirtieron al Señor. No necesitaron llenarlos, ¿verdad? Únicamente hacer, ¿verdad? Accionar una sanidad con confianza, conociendo lo que Dios había puesto, ¿verdad?, en el hombre. ¿Y qué es lo que sucedió? El verso 35 dice, ¿verdad?, los cuales se convirtieron al Señor. Verso número 36. Entonces en Jope, aquí vamos a ver otra, mire, una discípula llamada Tabita, que si así lo declaras, ¿verdad?, quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegando que hubo, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Verso 40. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse, y él le dio la mano, levantóla. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Fíjese a dónde lleva eso. Bueno, entonces podemos decir: pero era Pedro. Como muchos, ¿verdad?, mencionan que no conocen, ignoran, no conocen ni a Dios. Dicen que esa fue la época de los apóstoles, allá antes, ahora ya no. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo sanidades. Es el mismo tiempo del Señor. Son otros tiempos, ¿verdad?, otra época, ¿verdad?, pero el Señor sigue haciendo milagros. Aquí estamos viendo que la primera sanidad de un paralítico: Eneas, levántate, el Señor te sana, Jesucristo te sana. Acá llega y lo que hace es que no le hablaba a nadie, lo que hizo es comunicarse con el Señor, pedir la dirección, pedir la fortaleza, ¿verdad?, pedir el poder para que la virtud, ¿verdad?, viniera y aquella mujer se levantara. Y luego la presentó viva. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían las gentes si una cosa de esa sucediera en estos tiempos? ¿Puede suceder? ¿Cómo no? ¿Ha sucedido? ¿Cómo no? Y seguirá sucediendo. ¿Cómo no? Todo está, ¿verdad?, en la confianza. Por eso yo estaba mencionando, esto viene siendo como un discipulado, hermano. Esto que hemos estado hablando. Porque podemos agarrar únicamente la experiencia. Palabra de sabiduría, me voy a llenar. Palabra de ciencia, me voy a llenar de conocimiento. Pero ya cuando el paso de fe, y luego ya que dé el paso, ¿verdad?, de don, de sanidades, hay que ver si encajamos ahí. Pero no es de todos. No.
Por eso habla dones de sanidades. Los dones son repartidos. Los apóstoles sí, ellos efectuaban todo, porque el apostolado, ¿verdad? Es cuando una persona, porque la Biblia habla, a unos dio ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. El apostolado en un hombre es que manifiesta todos los ministerios. Como dice el texto también, ¿verdad? Como un hombre que partiéndose lejos, ¿verdad? Deja sus talentos a sus siervos. A uno le dejó un talento. Usted puede tener uno. A uno le dejó 2 talentos. A otro le dejó 5 talentos. El 5 es muy importante, como aquellas 5 piedras, ¿verdad?, que recogió David del arroyo. Y con eso le dio al gigante. Entonces, es muy, podemos decir, efectivo cuando el hombre busca ¿qué me ha dado el Señor? Le pregunto a usted, ¿qué quieres que yo haga? Dijo aquel hombre, ¿verdad? Pablo, cuando le apareció, ya cuando entendió que le apareció el Señor, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, ve a tal parte, haz esto, ahí estará un hombre, ¿verdad? Y ahí él te va a decir lo que tienes que hacer. Y a veces ni siquiera nos acercamos a ver lo que tenemos que hacer. A veces ni siquiera nos acomedimos. Vaya, le damos vuelta a veces al trabajo. Estamos hablando, ¿verdad?, de un discipulado de Dios, un discipulado, ¿verdad?, para beneficio. Y ese es el don, ¿verdad?, precisamente el don de sanidades. Mire, hermano, en el capítulo número 3 de aquí, de los Hechos, aquí habla de una sanidad, holoclería, y está hablando, es decir, una sanidad física, sano completamente, físicamente sano. Cuando Dios sana, hermano, sana completamente. No queda a la mitad. No, es una sanidad completa. Verso número 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración. Bueno, para empezar, ¿verdad?, eran hombres constantes, que no cualquier cosa, hermano, les quitaba su tiempo. A veces otras cosas nos quitan nuestro tiempo, a veces lo nuestro propio. No es así, hermano. Ya habrá tiempo de hacer las cosas. Ya nos daremos tiempo, a veces porque no nos programamos para hacer las cosas nuestras. Hay un tiempo, hay una responsabilidad en una iglesia, un tiempo de oración. Y ellos subieron, como dice el texto, ¿verdad?, al tiempo, a la hora de la oración. Y luego dice, ¿cuál era? La de nona. Y un hombre que era cojo. Fíjese, ahí la palabra para cojear, cojo, es una palabra, ¿verdad?, jolos, para referirse, ¿verdad?, a ser alto. Estaba detenido, vaya, le impedía la cojera. Y luego dice el texto: y un hombre que estaba cojo desde el vientre de su madre, salió impedido, nació impedido, dice. Era traído, al cual ponían cada día o todos los días en el templo que se llama La Hermosa, para que pidiese de los que entraban en el templo. Eso es todo lo que sabía hacer. A eso lo llevaban, a que pidiera. Hay algunos que en eso nos la pasamos como el cojo. Por eso estamos ahí, por eso no avanzamos, por eso tenemos esa cojera, que podemos decir a veces hasta flojera, que lo podemos llevar hasta allá.
y nos llevan. Si no nos llevan, no venimos. Y este era llevado. Y si venimos, venimos nada más a pedir. Y este hombre estaba pidiendo. A eso lo llevaban, a que pidiera. Y luego dice el texto, ¿verdad? El versículo, limosna de los que entraban en el templo. Y como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Hasta ahí todavía no entendía. Y cuando este hombre le dijo: mira a nosotros, no es porque ellos fueran la virtud de ellos, ni porque ellos fueran los que iban a sanar, sino que pusiera la atención en ellos como hombres de Dios. Mira a nosotros, porque a veces ponemos la atención en otras cosas. Ponemos la atención en otras cosas menos en lo de Dios. Mira a nosotros, les dijo. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando de recibir de ellos algo. Y no entendió todavía hasta ahí. Entendiendo, ¿verdad? Que quería que le iban a dar. Esperaban recibir de ellos algo. Verso 6. Y Pedro le dijo: ni tengo plata, ni tengo oro, mas lo que tengo te doy. Qué precioso don, ¿verdad? Dones de sanidades, gloria a Dios. Mas lo que tengo te doy. Y luego le dice lo que tenía: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha levantó. Luego fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Miren lo que le ofrecieron. Vámonos a llevar comida por ahí, vámonos a llevar esto, vámonos a llevar esto otro, para ganarnos a la gente. Es parte de ayudar a los pobres y sobre todo, ¿verdad?, a los pobres de la iglesia. Pero hay gente que así se maneja, llevando comida a los hospitales, a las prisiones, y qué bueno cuando lo hace con un conocimiento, ¿verdad?, y esperando una verdadera conversión, no hacer un grupo más grande, sino una verdadera conversión de la gente. No tengo plata, le dijo, no traigo dinero. Y es cierto, Pedro no tenía plata ni tenía oro. Cuando tuvo manera, ahí dejó el barco. Y dijo: ahí está. Le dijo: mas lo que tengo te doy. Y le dice: mira, tengo el nombre de Jesucristo, tómalo. En el nombre de Jesucristo le dice: levántate y anda. Y dice que fueron afirmados sus tobillos y se levantó cuando fueron afirmados sus pies y sus tobillos. En el capítulo 28, por eso este libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, no los dichos. ¿Sabe por qué? Porque empezando el capítulo dice: mi muy amado Teófilo, y le empieza a hablar y le dice: te quiero comunicar de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Muchos queremos, con el comienzo de la enseñanza, amamos mucho este lugar y no hacemos nada. La cosa es hacer y luego tomar aquí para enseñar. Eso es. Capítulo número 28. Verso número 8, me parece, y verso número 9. 28, sí, ahí está. Estos hombres eran unos salvajes casi en esa isla. Fíjese cómo fueron vencidos. Dice el verso número 7. En aquellos lugares había heredades del principal de la isla, eran las posesiones de él, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó 3 días. Y le dice ahí:
humanamente, con humanidad. Fíjese, era un hombre que no, eran hombres salvajes, pero en él había algo bueno, la humanidad, porque eso es lo que es la filantropía, la humanidad, esa es la rama. Y luego dice el texto: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de disentería, casi estaba aventando las tripas. Es una enfermedad penosa, así como Asa, un rey, ¿verdad?, antiguamente, que murió de eso. Y luego dice: al cual Pablo entró y después de haber orado, ¿qué hizo? Se llevó el orden, le puso las manos encima y ¿qué sucedió? Y le sanó. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades llegaban y eran sanados, los cuales también nos honraron con mucho obsequio. El original menciona la copia y dice con muchos respetos. Así dice, con muchos respetos. Y cuando nos fuimos, nos cargaron, o sea, nos suplieron de las cosas necesarias. Oiga, agradecido. ¿No le viene a usted a la mente algo? ¿No alcanza a captar algo? Si estos salvajes en esa isla llamada Melita, donde encallaron, donde llegaron, donde cuando a este hombre le picó una víbora se le prendió de la mano, dice que ellos esperaban verlo caer muerto de rodillas, caer de rodillas y luego morir, y pensaron que la justicia divina estaba sobre de él, que era malvado, pero que vieron que nomás se la sacudió una serpiente venenosa y no pasó nada. Fíjese a dónde conllevan lo de Dios. Necesitamos nosotros conocer los dones, hermano. Tenemos mucho conocimiento, mucha palabra, gracias a Dios. Nos jactamos a veces de tener la sana doctrina, porque la tenemos en la mano. Qué bueno tenerla en el corazón, aplicarla, ¿verdad? Y tratar de ser mejores, cada día. Buscar qué quiere hacer Dios conmigo. Soy parte del cuerpo, porque le vamos a seguir con el cuerpo, para ver en el cuerpo los miembros. Cada creyente que es parte de la iglesia, la cabeza es Jesucristo, el cuerpo es la iglesia, y nosotros somos miembros en parte. Entonces, si usted es un miembro muerto, es que no es el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo es un cuerpo vivo. Puede haber una enfermedad, pero ya muerto ya no cabe. No cabe en el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo es un cuerpo vivo. Por eso, vuelvo a repetir, cuando el hombre empezó y dijo acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y luego dice: sabéis que cuando erais gentiles, o así como la gente de afuera, erais como ibais llevados a los ídolos mudos. De allá venimos, de una vida de ignorancia, de una vida de pecado. Ahora hemos venido, ¿verdad?, a la iglesia del Señor. Alabamos